Saludos y mil bendiciones para todos ustedes. Amén. Hoy yo quiero hablar de una escritura del libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14. En esta historia se habla de Abraham. Abraham es un hombre ya pasado de edad y Sara ya había perdido hasta las costumbres de las mujeres. No podía tener hijos. Ella era estéril. Y en esta familia había esa circunstancia, esa situación, ese problema. Pero habían unas promesas de Dios a este hogar, de que su descendencia sería como la arena del mar, de que su descendencia sería como las estrellas, si las podía contar, en el cielo. Era una descendencia que iba a ser enorme, de multitud y millones de personas. Pero había una situación y era que ella era estéril. Dios envía unos varones para hablar con Abraham y tocar este asunto, porque lo más seguro estaba Abraham pensando en este asunto. Y le dice Dios a Abraham que su mujer Sara va a quedar embarazada. Y Abraham sonríe y Sara escucha eso también y se sonríe también, se ríe. Pero en la circunstancia, en todo lo que está pasando ahí, los varones le dicen a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y eso es lo que yo quiero utilizar. Ese es el tema que yo quiero expresar, identificar. ¿Hay algo difícil para Dios? No, no hay nada difícil para Dios. Él es el Todopoderoso. Ahora, quizás tu vida en algún momento dado pensarás que Dios no lo puede hacer o que Dios no lo va a hacer. Pero yo quiero decirte una experiencia que tuve recientemente en esta semana. Como todo ser humano, todos nos preocupamos. Como todo ser humano, a veces nos sentamos o de rodillas a hablar con Dios y decirle a Dios: no sé si esto va a suceder o no. Y esa fue mi situación. Yo estaba aquí mismo sentado, meditando en mi vida con Dios, en lo que Dios me llamó a hacer. Y mientras yo meditaba, honestamente, vi un poco lejos en lo que es lo económico de alcanzar eso tan grande que Dios me había dicho. Y yo le dije: Señor, háblame. Y mientras yo decía: Señor, háblame, guardé silencio. Y en ese silencio que yo guardé, yo tenía el celular cerca. Y a veces me gusta oír una música romántica de Dios, un piano espiritual que me motive, que me haga introducirme en el espíritu. Y cuando voy a poner ahí, hay un predicador. Y yo he escuchado a este predicador antes, un predicador que se convierte en una de las campañas del evangelista Gigi Ávila, no es de Puerto Rico. Y dijo: pues voy a escuchar esto. Y cuando yo escucho eso, acuérdate que yo estoy diciéndole a Dios: háblame. Y hay como un silencio. Y yo toco el celular y sale el predicador predicando y dice: ese es el lenguaje de Dios. Y me cautiva porque yo estoy en un silencio. Y él dice: ese es el lenguaje de Dios. Y mientras yo pienso cómo vamos a hacer esto, el predicador dice: Carlos, siervo, el Dios que tú sirves no tiene límites. El que te llamó al ministerio, Él financiará la obra. Y yo me quedo en shock, porque yo le estoy diciendo a Dios: háblame. Y hay un silencio y sale él diciendo: ese es el lenguaje de Dios. Y entonces digo: deja ver si yo escuché bien. Él dijo: Carlos,
mi siervo. Y le di para atrás a ver si había mencionado a otras personas. Y no mencionó otras personas, solamente mi nombre. Y eso que yo dije, eso entró en mi espíritu. Eso me dio a mí llantos y agradecimiento a Dios. Porque en algún momento de nuestra vida, como Abraham y Sara estaban, donde no podían ver lo que Dios le había prometido. Y Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y este varón me está hablando y me dice, el Dios al cual tú sirves no tiene límites. Y menciona el nombre, Carlos, mi siervo. El que te llamó al ministerio, Él financiará la obra. Son cosas que Dios me ha dado y yo no se las cuento a nadie. El lugar, el templo, algo que Dios tiene. Pero yo quiero decirte algo. Tal vez tú también necesitas una palabra. Tal vez esta palabra es la que tú estás esperando. Donde Dios te dice, yo no tengo límites. Tal vez te sientes como Sara y Abraham, con alguna circunstancia en el hogar, donde te sientes deprimido o preguntándole a Dios, ¿cuándo me vas a sanar? ¿O cuándo me vas a bendecir? ¿O cuándo me vas a soltar para llevar el mensaje del ministerio? ¿O cuándo, Señor, o qué tengo que hacer para que mi iglesia, mi ministerio empiece a florecer? Tal vez te estás preguntando esto y te pones límites. No hay barreras que puedan detener a Dios, porque Dios es un Dios ilimitado. Tal vez piensa, hay unos muros que no me dejan ver más allá. Yo quiero decirte que Dios derriba esos muros, porque no hay un muro que pueda detener al Dios que tú sirves, al Dios sin límites al cual tú sirves. Tu Dios tampoco tiene límites, porque es mi Dios. Nuestro Dios no tiene límites. Y Dios nos habla de cualquier manera. Piensa que la fe es activación, que el sacrificio en la cruz es el mensaje más lindo y poderoso que podamos recibir. Y que junto con la salvación está incluida nuestra sanidad, está incluido nuestro llamado, está incluido todo lo que tú necesitas. En esa cruz se transformó todo. No hay nada difícil para Dios. El Dios que nosotros servimos levantó a Lázaro después de estar muerto casi 4 días. La Biblia dice que su cuerpo hedía, en otras palabras, ya apestaba. Y cuando Jesús llegó allí, conmovido, como Él está con tu situación, conmovido, como Él estuvo con mi situación, conmovido, Él le dijo, Lázaro, sal fuera. Y aquel hombre que estaba muerto y hedía, su cuerpo se compuso en segundos. El aire llegó a sus pulmones, el corazón empieza a palpitar, se sale de allí así en medio amarrado. Cuando la gente lo vio, quedaron completamente maravillados del poder de Dios, porque Dios no tiene límites, ni para levantar un muerto, ni para sanar tu enfermedad, ni para restaurar tu familia, ni para hacer que la persona lejana que tú anhelas, tu hijo, tu hija, regrese a tu casa. Dios no tiene límites. Él es el Todopoderoso. Dios ha transformado millones y millones de vidas. Ha sanado a millones y millones de personas. Ha bendecido económicamente a millones y a millones de personas. Ha levantado los ministerios que por alguna razón te ofendieron, no te ayudaron, lo que haya sido. Te caíste en el pecado y no supiste cómo levantarte, o te levantaste y no te dejaron crecer porque te juzgaron. Yo quiero decirte que tu Dios no tiene límites. Dios es un Dios perdonador, amoroso y comprensivo. Dios nos ama y nos cela de una manera impresionante. Nos anhela.
buscamos a Dios por las mañanas, orando en oración, en la palabra. Queremos conocerle más. Yo quiero decirte algo. En la palabra hay muchos misterios que se convierten en realidades y revelaciones de Dios en nuestras vidas. Y uno de ellos es leer las Escrituras. Si no has sido sanada o sanado, o no tienes paz, lee la Biblia. La Biblia dice que es medicina para nuestros huesos y refrigerio para todo nuestro cuerpo. Dios te ama. Y acuérdate que Dios no tiene límites. Dios no puede ser detenido por una barrera, por un muro, por unas circunstancias. Él lo puede todo. Él es el Todopoderoso. Y quiero, antes de cerrar este pequeño mensaje, si no conoces a Jesús, di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Bautízame con el Espíritu Santo. Lléname de un amor hacia la palabra, a orar y asistir a una iglesia. Si no estás sano o sana, di: Señor, por tu llaga yo fui sanado y sanada. En el nombre de Jesús, Él pagó por mi sanidad y yo la recibo ahora. Y yo creo que ahora estoy sana y sano de cualquier enfermedad. Y di: Señor, cuando vaya al médico y me hagan el próximo examen, saldrán negativos, porque tú eres un Dios que no tiene límites. No hay límites para ti. Y tú eres a quien yo sirvo. Tú eres mi Padre, mi Dios y mi Creador. En el nombre de Jesús, te doy gracias por todo. Que Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto. A ti, a tu casa y a tu familia. Bendiciones.